Hola, buenos días. Mi nombre es Dani Monge. En esta ocasión voy a hablarles sobre las bases de datos, principalmente enfocado en la parte de respaldos y recuperación, siempre orientado al tema de continuidad del negocio. Para comenzar, como sabemos, las bases de datos no solo deben guardar información, también deben poderse recuperar cuando algo falla. Una base de datos puede estar muy bien diseñada, pero siempre pueden existir riesgos como, por ejemplo, fallas humanas, también temas de fallas en los equipos físicos por desastres naturales, por ejemplo, y también por temas de ciberseguridad, lo cual representan riesgos para la operación y pueden implicar temas de costos económicos, reputacionales y demás. Para ello, o por ello, es que es importante contar con una estrategia de respaldo y recuperación de las bases de datos. Entonces, la administración de las bases de datos es una continuación de todo lo que ya hemos venido estudiando. Como hemos venido viendo en el curso de SQL y bases relacionales, iniciamos primero en la parte de modelar la información, en donde organizamos la información a través de tablas, claves y relaciones, y en el paso 2, en donde podemos consultar a través de SQL para leer y modificar datos en las bases de datos mediante este lenguaje. También tenemos la parte de optimización, en donde mejoramos las consultas a través de índices y mejoramos así el rendimiento de las bases de datos. Posteriormente venimos a los dos temas que estamos en este momento, que sería el tema de la protección, en donde otorgamos permisos, establecemos controles y estrategias de respaldo de la información, y finalmente pasamos a recuperación de información de bases de datos, en donde procedemos a utilizar métodos de restauración y validación de la información para asegurar que todo está bien. Entonces, no basta solamente con que la base de datos funcione bien, también es importante que se mantenga segura y que se pueda recuperar cuando se necesita. Entonces, ¿cuál es el trabajo o las principales funciones que tiene el administrador de las bases de datos o DBA? Principalmente son cuatro pilares que deben ser esenciales en su función. Primero que todo, asegurar que exista la disponibilidad de acceso de los datos cuando se requiere. Además de ello, debe velar porque la integridad de la información se mantenga en óptimo estado, asegurando que los datos estén correctos, que no hayan duplicidades, que no hayan, que los datos sean consistentes. Y después viene la parte de seguridad, en donde debe asegurar que solamente las personas con acceso tengan esa posibilidad de acceder a la información, de acuerdo a sus roles y de acuerdo a los permisos que estén autorizados. Y finalmente, también debe velar porque el rendimiento de las bases de datos se mantenga óptimo, que sea estable, que sea eficiente. Esto va a permitir que las bases de datos respondan de forma óptima ante la necesidad de la organización. Una estrategia de respaldo se vuelve muy importante porque existen diferentes formas en las que se puede perder información en una base de datos. Por ejemplo, errores humanos. Sabemos que pueden haber borrados de información accidental, por ejemplo, un delete sin la condición where, que podría eliminar más información de la que queremos. Una tabla eliminada por error, por ejemplo, o cambios en la información que se dan de forma equivocada. Además de eso, pueden existir fallas técnicas en donde los discos, el servidor, pueden ser afectados por temas de cortes eléctricos, también por desastres naturales o daños ya por antigüedad de los equipos, por ejemplo. Y además de eso, también podemos ser blanco de ciberataques en las organizaciones, en donde un ciberataque puede generar cifrados de la información y también eliminación, borrados o robos de los datos o inclusive que se alteren los datos sin consentimiento, por lo cual los sistemas se verían completamente comprometidos. Evidentemente, todas estas situaciones van a tener un impacto en la compañía, que se puede traducir en impactos en la operación, por ejemplo, que se detengan procesos vitales o procesos muy importantes como cobros, como ventas, por ejemplo. Además de eso, podemos tener costos asociados por la interrupción operativa de los procesos, y lo cual también puede impactar en temas de confianza hacia la compañía al tener vulnerados sus sistemas y generar problemas a nivel reputacional para las compañías. Entonces, antes de elegir una estrategia de respaldo, la organización necesita definir cuánto puede perder de información y cuánto puede esperar.
Entonces estos dos conceptos que tenemos aquí, el RPO y el RTO, nos indican esos límites. Por ejemplo, en el RPO, aquí vamos a definir cuántos datos podemos perder, expresado en tiempo en este caso. Por ejemplo, un RPO de 1 hora significa que solo podemos aceptar como máximo 1 hora de cambios perdidos que se hayan realizado entre el último respaldo completo y el momento en el que se defina la estrategia. La implementación básicamente se trata de incrementar la frecuencia de los respaldos que se hacen y además de eso el uso de los bin logs para determinar hasta dónde queremos hacer el respaldo. Y por otro lado tenemos los RTO, que básicamente lo que nos va a decir es cuál es el tiempo máximo tolerable que yo puedo aceptar para recuperar el servicio. En este caso, la implementación se va a dar en términos de infraestructura, de los procedimientos que se hayan establecido para llegar a completar esa recuperación, los responsables que están a cargo del proceso y además de eso, de las pruebas que se hayan hecho en términos de la restauración de la información. Entonces, básicamente, sabemos que a objetivos más exigentes, por ejemplo, si queremos que la cantidad de datos sea mínima y que el tiempo de restablecimiento de los sistemas sea el máximo, el más cercano posible, evidentemente eso va a requerir mayor infraestructura, mayor inversión, mayor automatización, por lo cual la variable de costo y de inversión se debe considerar acá. Sin embargo, el tema de la inversión o del costo no es parte del concepto de RPO y RTO, sino que deben analizarse por separado para identificar dentro de las posibilidades de la compañía cuál sería la mejor estrategia de recuperación para las bases de datos. Entonces, una vez que tenemos definida la estrategia de RPO o RTO, ya podemos seleccionar el tipo de respaldo más apropiado. Entonces, tenemos varios tipos de respaldos, entre los cuales tenemos por formato, en este caso, por ejemplo, el tipo de formato de recuperación por formato lógico, tendríamos que este tipo de recuperación lo que nos permite es resguardar todo lo que son las sentencias SQL, la estructura y la información, que nos permite que sea portable y muy sencillo de revisar en este caso. Por otro lado tenemos el tipo de respaldo físico, en donde básicamente lo que se respalda son los archivos que utiliza el motor y el sistema para leer la información de la base de datos, y es mucho más adecuado cuando tenemos grandes volúmenes de información, que simplemente copia los archivos de base que utiliza el motor. Ok, posteriormente tenemos tipos de respaldo por alcance, en el cual podemos encontrar los respaldos de tipo completo, en donde básicamente se copia toda la información que se ha seleccionado. Y por otro lado tenemos el incremental, que en este caso va a respaldar los cambios desde el último respaldo completo que se haya hecho. Perdón, desde el último respaldo. Y finalmente el diferencial, en este caso sí van a ser esos cambios que tenemos desde el último respaldo completo. No tenemos una estrategia mejor o peor o universalmente aceptada. Todo va a depender mucho del tipo de estrategia de RPO o RTO que tengamos, la cantidad de volumen que tenemos en nuestra información que queramos respaldar y recuperar, y bueno, lo que mencionaba RPO y RTO. Okay, para entender cómo se da esta recuperación, podemos pensar en que el backup es como una fotografía completa. Y los bin logs, que vienen siendo información que va guardando el motor MySQL sobre los últimos cambios que se realizan entre un backup completo y un momento dado, son los que nos van a ayudar a poder realizar un respaldo completo un respaldo de la información de acuerdo a lo que queramos, recuperar. En este ejemplo podemos ver que a las 2 de la mañana, es un ejemplo, podemos generar una copia completa de la información y conforme pasa el tiempo se van dando cambios en la base de datos. Por ejemplo, pueden haber inserts, updates, modificaciones de datos, y luego igual hasta cierta hora podemos ir registrando todos esos cambios. Tenemos un punto válido a las 10:29 y finalmente ocurre un incidente en donde se da un borrado por equivocación de algún dato importante. Entonces, el proceso de recuperación vendría siendo en donde toma la fotografía completa, que sería la base de las 2 de la mañana, y finalmente se reproducen los cambios a través de los bin logs. Seleccionamos los bin logs que queremos restaurar y volvemos al punto elegido, que en este caso vendría siendo las 10:29, un minuto antes de que se dé el error
que nos está generando el problema. Entonces, los bin logs, como vimos, van registrando todos los cambios que van ocurriendo en este periodo, todo lo que son los inserts, los updates o cualquier otro cambio que se vaya dando en la información. Y bueno, básicamente así es como podríamos generar una recuperación puntual utilizando este modelo. Ok, entonces en MySQL utilizamos para generar un respaldo lógico varios comandos que podemos utilizar a nivel del símbolo de sistema. En este caso, para crear una backup o un respaldo de la base de datos, utilizamos este comando que lo podemos explicar de la siguiente forma. MySQL dump lo que nos va a indicar es que se va a exportar la base de datos para ese respaldo. Posteriormente nos va a solicitar un usuario y una contraseña a través del P. Y aquí se va a indicar qué es el tipo de respaldo que estamos realizando. El single transaction lo que nos va a indicar es que es una copia consistente para el motor InnoDB. Y posteriormente le indicamos que queremos tanto lo que son las rutinas y todos los disparadores que hayamos configurado. Finalmente, se guarda la salida en este archivo que se llama respaldo.sql. Posteriormente, para generar una restauración, vamos a utilizar el comando MySQL, en donde nuevamente vamos a agregar nuestro usuario y nuestra contraseña y simplemente le estamos indicando que nos recupere el archivo SQL, que lo copie a mi base. Entonces, aquí ya estamos haciendo la restauración. Y posteriormente, para el tema de los bin logs, podemos utilizar el comando show binary logs para ver cuáles son esos binary logs o bin logs que se han generado desde el último respaldo completo. Y posteriormente, a través de otro comando, podemos generar la restauración de esos bin logs. Bueno, el comando que se utiliza para recuperar los bin logs vendría siendo MySQL binlog para poder hacer la recuperación de esos bin logs. Entonces, crear una sola copia no es suficiente porque la copia también podría ser objeto de posibilidad de perderse por alguna falla o algún tema puntual. Entonces, para ello tenemos la regla del 3-2-1, el cual nos ayuda a entender o a implementar esta estrategia para no solamente tener una sola copia, sino que podemos tener 3 copias en la cual vamos a respaldar la información original más 2 respaldos. El 2 lo que nos indica es que deberíamos de tener 2 medios o entornos diferentes en los cuales guardar esas copias. Y finalmente, uno de esas copias guardada fuera del sitio. Básicamente separada del entorno principal, lo cual podría ser otra instalación, podría ser inclusive otra ubicación en la nube o inclusive puede ser en otro equipo computacional en el cual podamos tener esa tercera copia. Entonces, básicamente se trata de automatizar el proceso, de evitar depender de la memoria humana para la generación de los respaldos, también de poder proteger la información que tenemos en nuestra base de datos para asegurar que se mantenga consistente e íntegra. Y finalmente, una parte importante es generar pruebas que puedan comprobar que realmente se puede restaurar la información a través de esta estrategia que estamos desarrollando acá. Ok, entonces veamos cómo podría funcionar un proceso de recuperación en un caso concreto. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que a las 2 de la mañana se genera, como vimos anteriormente, un backup completo. Pasa el tiempo y a las 10:30 ocurre un borrado accidental. Entonces, posteriormente a esto, a las 10:35 se detiene la escritura para evitar que sigan ocurriendo nuevos eventos que vayan escribiendo sobre ya el error que ya ocurrió acá o sobre el problema que se presentó. Finalmente, a las 10:45 se restaura la copia. Entonces pensemos que entre las 10:30 o entre las 10:35 o entre las 10:30 y las 10:45 no han habido nuevos eventos que ocurran en la base de datos como cambios o cualquier escritura. Y finalmente a las 11:10 generamos la restauración de los bin logs hasta las 10:29, que es justamente el momento previo a que ocurriera el borrado accidental, por lo cual tenemos prácticamente a través de esta estrategia una pérdida de información de aproximadamente 1 minuto. Entonces vemos cómo restauramos
hasta a partir de la copia a las 2 de la mañana, reproducimos la información a través de los binlogs hasta las 10:29 y posteriormente hacemos una validación de integridad y consistencia y de permisos también en la base de datos que fue restaurada. Entonces, la idea central de toda esta estrategia es que tener solo archivos de backup no garantiza que podamos tener la continuidad del negocio. Por lo cual, lo más importante es que nuestro objetivo real sea poder restaurar la información para poder continuar operando en la organización. Entonces, debemos tener claro que tienen que existir políticas según el negocio. Esto se relaciona con el RPO y el RTO. Estas estrategias que nos ayudan a orientar de acuerdo a nuestras posibilidades o a nuestra estrategia cuánto podemos conservar, cuánto queremos conservar y cuánto podemos esperar. Además, es importante tener definido muy bien cuáles son los responsables que van a administrar esa base de datos para asegurar la parte, o más bien para implementar medidas de seguridad, todo lo que tiene que ver con otorgar los accesos, con los cifrados, la ubicación de las bases de datos y de los respaldos también. Y finalmente, una estrategia de pruebas periódicas para asegurar que el proceso de respaldo y restauración se está dando de forma correcta y que estamos obteniendo el resultado esperado con este mecanismo. Finalmente, hemos consultado varias fuentes para poder construir esta presentación, entre los cuales tenemos la base, o más bien la guía oficial de Oracle, de MySQL, en donde podemos consultar todo lo que tiene que ver con los comandos, con los backups, también con el tema de los binlogs y las recuperaciones o las restauraciones puntuales. Luego tenemos el NIST, en donde pudimos encontrar información relacionada con las estrategias de RTO y RPO, además de planificación de la recuperación de bases de datos. El INCIBE, el cual nos ha dado información sobre la regla de 321, además de buenas prácticas de seguridad para todo el proceso de bases de datos. Y finalmente, toda la información obtenida de la fundamentación de nuestro curso SQL y bases relacionales, principalmente en el tema 7, donde elegimos el título para el tema para esta presentación. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Buen día.